Hola amigo, bienvenido a Tiempo Quieto. Soy Daniel Primera y pasaremos estos minutos juntos con el Creador. Veremos algunas curiosidades de la creación de Dios y luego meditaremos sobre una enseñanza muy importante del libro de Nahum. Tiempo Quieto, un momento en calma, lejos del afán, oyendo la voz de lo alto. Sean bienvenidos nuevamente. Te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna opinión, lo puedes escribir, que yo gustosamente voy a leerlo y voy a responder. Una de las formas que puedes ayudar con este trabajo para honra y gloria de Dios es dándole like y también compartiéndolo con otras personas, con tus amigos, seres queridos, familiares, vecinos, para que ellos también tengan oportunidad de conocer de estas verdades bíblicas y también del Creador. Si no estás suscrito, suscríbete, pero dale click a la campanita para que te llegue la notificación de los siguientes episodios, videos y estudios bíblicos de Esencial Factor. ¿Sabes tú? Hablando acerca de una de las curiosidades de la bella creación de Dios, es que los monos tienen huellas dactilares únicas e interesantes, así como los seres humanos. Ellos usan herramientas y pueden comunicarse de una forma compleja. Algunas especies, como el mono aullador, son muy ruidosas, mientras que otras, como el mono tití, son los más pequeñitos del mundo. Los macacos usan bolsas en las mejillas para llevar allí sus comidas, y los chimpancés, que son muy conocidos, son capaces de sentir depresión. A veces pensamos y creemos que los animales como que no sienten, pero muchos animales sienten. Yo he visto videos, por ejemplo, de elefantes llorando. Recientemente vi el video de un joven que tiene una finca y él va a ferias y compra ya sea un becerro, una vaca o un caballo. Pero lo interesante es que compra el que esté menos cuidado, el que se vea más estropeado. ¿Con qué propósito? De curarlo. Y él compró un caballo. Ese caballo estaba flaco, tenía las patas débil, no se podía levantar. Así que él lo compró, lo montó en su camioneta y se lo llevó a la finca. Él contrata a un veterinario para que le inyecte vitaminas, medicamentos, para que trate esos animales. Y el propósito y la finalidad que este joven tiene es que poder rescatar esos animales, poder curarlos y que tengan una vida sana, una vida normal. Pero a mí me llamó la atención, o sea, tocó mi corazón, me dio cierta tristeza, es que este caballo que estaba muy demacrado, muy delgado, flaco, que se le notaba mucho los huesos, cuando le colocaron la comida, que fue hierba entre una algarroba, todo lo que mezcló este joven allí se lo colocó. Este caballo, cuando comenzó a comer, se le salieron lágrimas. Amigo, lágrimas literal. No sé cuánto tiempo tendría ese pobre caballo sin comer o sin beber agua. No sé cómo una persona puede tener un corazón de tal forma de mantener a un animal pasando hambre. De esa forma. Bueno, cuando este caballo comenzó a comer, comenzó a llorar. Se veían las lágrimas saliendo de sus ojos. Estos animales, o los animales, fueron creados para acompañar al ser humano, o sea, la mente divina, la mente sabia de Dios, también le proveyó de compañerismo al ser humano mediante la interacción con los animales. Y dice que los chimpancés también sienten y pueden sentir depresión, tristeza. Así también como sentía ese pobre caballo, la tristeza de haber sido desamparado, y lloró cuando comenzó a comer.
gracias a la buena voluntad de este joven. Otras curiosidades acerca de los monos es la memoria que tienen. Por ejemplo, los chimpancés pueden recordar a otros individuos durante décadas. Yo también vi el video de un chimpancé que ya estaba anciano y lo estaban cuidando en un albergue, y llegó una persona, un hombre que lo cuidó cuando ese chimpancé estaba joven. Y lo interesante, querido amigo, que el chimpancé se levantó, se le acercó a este joven, lo vio, lo olió y comenzó a gritar emocionado. Se le tiró encima y lo abrazó. A ese hombre que tenía años que no veía, lo reconoció. Y por ejemplo, en lo que es el acto de acicalarse, ¿sabes, no? De limpiarse entre ellos, o sea, mutuamente, es una actividad importante entre los monos para fortalecer los lazos de amistad. Es increíble. Lazos de amistad en estos seres que son animales. Así que se limpian entre ellos para fortalecer la amistad. Además de ser muy relajante para ellos, el toque. Así como también el toque es importante para el ser humano. Hay muchas cosas que podemos aprender de la creación de Dios. Y algo que podemos aprender de esta especie, de estos animales, como por ejemplo los monos, los chimpancés. Una de las cosas es que recordemos siempre las buenas acciones que otras personas han tenido con nosotros. Y también procurar fortalecer los lazos de amistad. Porque una de las cosas que ayudan al bienestar emocional del ser humano es interactuar con las amistades. Pero siempre y cuando esas amistades sean buenas amistades, no cualquier persona, sino que haya seguridad de que sean realmente buenos amigos. Y así fortalecer la buena relación de unos con otros y ayudarnos en los momentos difíciles. Tiempo quieto, un momento en calma, lejos del afán, oyendo la voz de lo alto. ¿Conoces sobre el libro de Nahum, del profeta Nahum? Es un libro que encierra una enseñanza muy importante. Y bueno, es un libro relativamente corto, consta de 3 capítulos. Y es interesante que Nahum significa consolado o el que es consolado. Y el tema principal de este libro es la futura destrucción de Nínive. Y Nínive es la capital, o era la capital de Asiria. Y Asiria era una nación que había sometido al pueblo de Israel. Y Nahum habla de una profecía sobre Asiria. Y por esta razón la profecía complementa el mensaje de Jonás. ¿Te recuerda que Jonás fue enviado por Dios a predicar a Nínive? Este predicó el arrepentimiento en esa ciudad, en Nínive. Y por haberse humillado sus habitantes ante Dios, bueno, la ciudad fue perdonada. Lo cual Jonás no aceptaba. Ahora, sin embargo, Nínive recayó en la iniquidad. Y la misión de Nahum, del profeta Nahum, fue predecir la sentencia divina de su destrucción. El orgullo, la crueldad y la idolatría de Nínive habían colmado la medida de la paciencia de Dios. Durante demasiado tiempo los reyes de Asiria desafiaron al Dios del cielo, o sea, al Dios verdadero, y a su soberanía, colocando al creador del universo en el mismo nivel de los ídolos de los países circunvecinos. Porque se creía que cuando una nación derrotaba a otra nación, eso significaba que el Dios de la nación dominante era superior al Dios o a los dioses de esas naciones sometidas. Por lo tanto,
Asiria ridiculizaba a Jehová, que era el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Asiria había sometido a Israel. Esos reyes de Asiria llevaban a cabo los deseos de su dios Asur al luchar con otras naciones. La forma en que Asiria desafiaba a Dios debía cesar, eso debía terminar. Si no era mediante el arrepentimiento de la nación, como ocurrió en el tiempo de Jonás, lo sería entonces por medio de su destrucción. Dios llama, y si las personas o la nación o el reino o los reyes persisten en su terquedad, van a sufrir las consecuencias de esa terquedad. Entonces, la derrota de las fuerzas asirias en Judá había sido predicha antes por el profeta Isaías, pero la predicción de Nahum previó la caída final, ya total y final de la capital misma del imperio asirio, que era la ciudad de Nínive. Mira lo que dice Nahum 1, 7 al 9. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. ¿Con qué consumirá a sus adversarios? Con inundación impetuosa. Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Se hace la pregunta. ¿Qué pensáis contra Jehová? Vuelve a repetir. Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Nahum, en el versículo 7, dice que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y que él conoce a los que en él confían. Pero en el versículo 8 vemos entonces y dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Esta de inundación impetuosa representa metafóricamente la completa destrucción que vendría sobre Nínive mediante la invasión enemiga. Más adelante vamos a ver qué nación invadió a Siria. Entonces, a todas las naciones, tanto modernas como antiguas, llega esta misma advertencia de castigo, y a la larga o a la corta descenderá sobre todos los que se exaltan contra Dios. Dios da oportunidad, ya sea de gobernar, de dirigir, pero si no lo hacen conforme a los principios de Dios, o, dicho de otra manera, si se aprovechan de esta oportunidad para abusar de otras naciones, para abusar de las personas, Dios permite que sufran las consecuencias de esas malas acciones. Y esto pasaba con Nínive. Se estaba terminando rápidamente el tiempo de gracia para Nínive, porque aunque se había arrepentido en el tiempo de Jonás, volvió a su maldad, a sus acciones sanguinarias. Y entonces el profeta Nahum, dirigido por Dios, predijo esa destrucción que pronto llegaría para Nínive y para Siria. Eso es lo que significa la inundación impetuosa. Dios iba a permitir que otra nación destruyera a Siria y a Nínive. Nahum conforta, por eso Nahum significa consolador o el que consuela, como vimos al principio. Entonces aquí Nahum conforta o consuela a los suyos, o sea, a los israelitas, con el pensamiento de que Dios cumpliría lo que promete. Entonces que muy pronto llegaría el fin para Siria, y el pueblo de Israel iba a ser libertado de esa opresión, de esa terrible y cruel opresión que Asiria ejecutaba sobre Israel, sobre ellos. Luego, en ese mismo versículo 9, se vuelve a mencionar, dice, Él hará consumación, o sea, Jehová hará consumación. Entonces la repetición de este pensamiento de la consumación, que lo menciona también en el versículo 8 y lo repite en el versículo 9, aquí en la Biblia cuando se repite algo es porque es importante. Entonces aquí se repite la palabra consumir y consumación. Y esto hace resaltar la seguridad de la caída de Nínive.
Claro, porque el castigo que Dios traerá sobre los asirios será tan completo y permanente que nunca más podrán oprimir al pueblo de Dios. O sea, cuando Dios lo promete, se cumplirá. Y tanto así que dice que no sucederá 2 veces. No volverán a oprimir al pueblo de Dios. Aunque Nahum aquí específicamente se refiere a la caída de Asiria, también puede pensarse que sus palabras describen la suerte final de todos los impíos, de quienes Asiria es un símbolo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. En Apocalipsis, por ejemplo, también se habla de una ciudad que es poderosa, una ciudad orgullosa, que se sienta sobre y domina sobre las naciones, pero que a la final será destruida. Que también es una ciudad soberbia, como lo fue Nínive o Asiria. Entonces, muchas profecías del Apocalipsis, por ejemplo, son tomadas de profecías o de sucesos o de cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso se dice que Asiria entonces es un símbolo de todos esos impíos que correrán la misma suerte de Asiria. Cuando sean finalmente raídos de la tierra con el castigo final, entonces nunca más vivirán de nuevo. No perdurarán. Entonces será gloriosamente cierto que la tribulación, la angustia, el pecado no perturbará nunca más el universo de Dios. Por eso dice, hará consumación, terminará con el pecado. Entonces esa destrucción de Asiria y la liberación del pueblo de ese yugo sobre Israel por parte de Asiria, entonces es una representación, es un símbolo también de esa terminación del pecado en el tiempo del fin, y que el pecado no se levantará nuevamente ni perturbará nunca más el universo de Dios. Pero yo quiero que veamos algo aquí, algo que enseña el libro de Nahum, y es lo que dijo Cristo en Mateo 23:12. Dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué dijo Cristo? El que se enaltece será humillado. ¿Por qué se había profetizado esa destrucción sobre Nínive y sobre Asiria? Entendiendo que Nínive es la capital, o era la capital de esa nación poderosa como era Asiria. Bueno, por su orgullo, por su soberbia, porque era sanguinaria, era violenta. Por lo tanto, Dios, aunque da oportunidad de gobernar, Él no puede permitir que una nación, como por ejemplo Asiria, tomara esa oportunidad más bien para masacrar, para matar a las personas. Sometía a otros pueblos, se aprovechaba de esos pueblos, de esas naciones, pero esta ciudad era muy sanguinaria. Y eso lo dice el mismo libro de Nahum. El capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y 3, dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, ¿ves? Refiriéndose a Nínive. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje. Versículo 3, jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza. Y mira lo que sigue diciendo, escucha bien, dice: multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. ¿Estás viendo cómo era esta ciudad? Una ciudad sanguinaria, llena de mentira, de rapiña. Y dice: multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, o sea, no tiene cuenta, es sin fin. Pero se profetiza: y en sus cadáveres tropezarán. Ciudad sanguinaria significa un lugar donde se vertía sangre por cualquier motivo y evidentemente sin ningún escrúpulo. En los monumentos asirios se ven muchísimos ejemplos de cómo los cautivos eran, por ejemplo, desollados, eran decapitados como trofeo, como premio de su victoria. Pero también ahí aparece cuando eran empalados vivos. ¿Sabes tú lo que significa empalar? Era introducir o tomar un palo grueso de madera,
e introducirlo por el miembro sexual de la persona y que saliera luego por la boca. Y lo dejaban allí colgado, a esa persona allí. Y muchas veces lo hacían, lo dejaban desnudo, empalado. Y lo empalaban vivo, amigo querido, vivo. Y esa persona moría allí, traspasado, de sus genitales hasta su boca. O los colgaban allí por los pies y las manos para que murieran de una lenta tortura. Lentamente, ¿no? Sufriendo esa tortura terrible. Esta y otras prácticas inhumanas revelan la crueldad de esta nación. Entonces es cierto lo que dice Nahum, ciudad sanguinaria, cruel, llena de mentira, de rapiña. Entonces de esta forma actuó Asiria o los asirios contra otros pueblos, contra otras naciones. Y en sus inscripciones reales continuamente se manifiesta gozo por el número de enemigos muertos. Entonces ellos manifestaban ese gozo, esa alegría por la cantidad de enemigos muertos o derrotados, por cautivos aprisionados, ciudades arrasadas, saqueadas, tierras devastadas y árboles frutales destruidos. Así era Nínive, así eran los asirios. En Nahum 3, 8 al 11 dice: ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fud y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. Escucha bien lo que sigue diciendo. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. ¿Qué sucedió? Sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Entonces aquí estamos viendo, ellos estrellaban a los niños en las encrucijadas de todas las calles, y lo hicieron con Tebas. Por eso que el versículo 11 dice: tú también serás embriagada. Embriagada quiere decir con sangre. Asiria embriagaba a las otras naciones, a los otros pueblos, es decir, los destruía, derramaba sangre. Y dice: tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Se estaba profetizando de que vendría un enemigo que destruiría a Nínive y a Siria. Aquí Nahum advierte a Nínive que a la vista del cielo no es mejor que Tebas, y fácilmente puede correr la misma suerte. Tebas había sido destruida en el año 663. ¿Por quién? Por los asirios, por el rey Asurbanipal, que era el rey de Asiria en ese tiempo. Entonces, así como los asirios estrellaron a los pequeños en las encrucijadas de todas las calles de la ciudad de Tebas, se estaba profetizando entonces que también vendría la destrucción y el sufrimiento para los asirios. Ahora, mira cómo termina este libro de Nahum. Nahum capítulo 3 versículo 19 dice: no hay medicina para tu quebradura. Es decir, de cierto vendrá la destrucción para Asiria. Tu herida es incurable. No hay nada que lo detenga. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Mira cómo termina con una pregunta, hablando sobre la maldad de Asiria, sobre los otros pueblos. ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Entonces, debido a esa maldad con que los asirios trataron a los demás pueblos, ahora venía también una maldad, un sufrimiento y un dolor para los asirios. ¿Por qué? Porque se cumple un principio bíblico, y este principio es importante que tú y yo lo meditemos también, porque te voy a decir algo: toda mala acción que nosotros hacemos contra nuestro prójimo, eso se revierte para nosotros mismos. En Números 32:23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová.
y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Repito, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este versículo? Nos está enseñando un principio importante. Toda mala acción que cometemos, todo pecado que hacemos, toda mala actitud, toda mala acción que hacemos en contra de alguien, ese pecado, esa iniquidad, en algún momento de nuestra vida nos alcanza. ¿Qué significa esto? Vamos a recibir las consecuencias de esas malas acciones. Y eso es lo que está sucediendo o lo que iba a suceder con Asiria. Una ciudad sanguinaria, una ciudad malvada, una ciudad llena de mentira y de rapiña. Entonces, Nahum, por medio de Dios, estaba profetizando esa consecuencia que iba a llegar sobre Asiria. Y esto es un principio que ocurre en este mundo, en la vida. Como por ejemplo, así como las buenas acciones tienen consecuencias, las malas acciones también tienen sus consecuencias. Y son consecuencias malas, son consecuencias negativas. Y muchas veces son consecuencias muy dolorosas. ¿Qué pasó con Asiria o con Nínive? Bueno, que así como ella destruyó a pueblos, a nación y los hizo sufrir, Dios iba a permitir que otra nación también destruyera e hiciera sufrir a Nínive, a los asirios. ¿Qué nación fue esa? ¿Qué nación poderosa destruyó a Nínive y a ese imperio de los asirios? Babilonia. El rey babilónico, Nabopolassar, formó una alianza con el rey de los medos, que se llamaba Ciaxares. Entonces, aprovechando el resentimiento que tenía contra el imperio asirio, bueno, se une contra los medos. En el año 612 a.C., las fuerzas combinadas de los babilonios y los medos, bueno, asediaron a Nínive durante 3 meses. Y una lucha encarnizada que culminó con la caída de la ciudad. Las defensas de Nínive fueron rotas. La ciudad fue saqueada e incendiada sin piedad. Y el último rey asirio, Chinchariscún, murió en las llamas de su palacio. Y luego la victoria en Carquemish selló la desaparición del imperio asirio, emergiendo Babilonia como la nueva potencia dominante en la región. Entonces, Dios permitió que el pecado alcanzara a los malvados y sanguinarios asirios. Permitió que una nación sitiara a Nínive, la sometiera, la destruyera para siempre. El pecado nos alcanza. El pecado alcanzó a los malvados sanguinarios de los asirios. Y así como ellos hicieron sufrir a otras naciones, a otros pueblos, lo saquearon, lo masacraban, así también esta ciudad, los asirios, fueron sometidos, fueron destruidos, fueron masacrados sin piedad por otra nación poderosa. Podemos ver cómo este principio se cumplió, por ejemplo, en la ciudad renuente como Jerusalén. Mira, cuánto tiempo Dios no llamaba a Jerusalén, llamó a los fariseos, el mismo Cristo en persona, llamó hasta el final a los fariseos. En Mateo 23 tú puedes ver cómo allí Cristo llamó y llamaba y le dijo sus faltas, sus errores a los fariseos, y tanto así que lloró allí. Y a la final, bueno, no aceptó a Cristo, lo crucificó y persistieron en sus pecados. Los judíos se apoyaron en el poder romano para condenar y crucificar a Cristo, que era el Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió luego? Cuando esta ciudad rebelde persistió en su pecado, en su actitud deshonrando a Dios, ¿qué sucedió? Bueno, en el año 70 después de Cristo, el mismo poder romano los masacró horrendamente sin misericordia. Los romanos, el ejército romano, sitió a Jerusalén, pudo entrar, destruyó el templo, lo quemó, masacró a los judíos,
Tanto así que dice la historia que la sangre corría como agua en las calles de Jerusalén. Entonces, ese mismo poder donde los judíos se apoyaron para crucificar a Cristo, ese mismo poder, que es el poder romano, los masacró sin misericordia. Otro ejemplo, la ramera de Apocalipsis. Esta ramera, que es ramera porque es idólatra, eso significa prostituta, en griego es idólatra, se relaciona con el Dios falso, con los demonios y los cuernos que representan los reyes de la tierra, que es el poder político. Pero en el tiempo del fin, la ramera será desolada y quemada con fuego por el mismo poder político, o sea, por los cuernos. ¿Y qué sucede? Bueno, que su Dios falso y los demonios no la defenderán, sino que la dejarán que sea destruida, desolada, por ese mismo poder político. Ese poder político donde ella se apoya para perseguir y matar al pueblo de Dios, a los fieles de Dios, bueno, ese mismo poder se revierte ahora contra ella, se va en contra de ella, la desola y la destruye y la quema con fuego, como dice Apocalipsis. La quema con fuego, dice Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el pecado te alcanza, hermano querido. La maldad, cualquier maldad que cometas o que hagas contra tu prójimo y que tú sabes que deshonra a Dios, en algún momento esa maldad se devuelve a ti. Dios permite que el pecado te alcance, que sufras las consecuencias de esas malas acciones. Ese es el principio. Ese es un principio que enseña la Biblia. Y es lo que está sucediendo y lo que está enseñando también allí la profecía del profeta Nahum. Tiempo quieto, un momento en calma, lejos del afán, oyendo la voz de lo alto. Te voy a contar lo que sucede con los monos. Es curioso. Los cazadores de monos, o sea, estas personas para cazar a los monos, han inventado un método genial, sencillo, fácil, pero también infalible para capturar a los monos. Una vez descubierto el lugar donde suelen juntarse los monos, bueno, allí entonces los cazadores entierran en el suelo unas vasijas de cuello largo y estrecho, ¿sabe, no? Que tienen un cuello largo, pero también estrecho. Entonces recubren la vasija con tierra, la entierran allí y la tapan con tierra, pero dejan la embocadura o la boca de la vasija afuera, a ras de la hierba. Luego meten en la vasija unos puñados de arroz y de fruta, que eso le gusta mucho a los monos. Cuando los cazadores o estas personas se retiran, bueno, los monos vuelven al lugar. Pero como son curiosos por naturaleza, entonces examinan la vasija, la ven, y cuando se dan cuenta de las cosas que están dentro, de esa comida que está dentro de la vasija, introducen sus manos. Claro, la manito del mono entra, ¿no? Entra fácilmente. El mono agarra un buen puñado de arroz y de fruta. Entonces, cuanto más grande, mejor, piensa el mono, ¿no? Cuanto más grande sea la fruta, es mejor, piensa el mono. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el mono trata va a sacar la mano, no puede. ¿Por qué no puede? Porque tiene agarrado la fruta. O sea, es decir, la mano la tiene empuñada y no puede pasar por la boca de la vasija, porque la boca de la vasija es muy estrecha. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mono? Soltar lo que tiene en la mano y así fácilmente puede sacar su mano. Pero ¿qué pasa? Como el mono no quiere soltar ese arroz y esa fruta, no puede sacar la mano, no suelta lo que tiene en la mano, por lo tanto se mantiene allí aprisionado. Y el mono, aunque el mono vea venir a los cazadores, él trata con fuerza y jala para poder sacar la mano, pero como no quiere soltar lo que tanto aprecia, que es la comida,
Entonces se mantiene prisionado allí. Y los cazadores saben eso y ellos vienen tranquilos. ¿Y qué pasa? Agarran al mono y se lo llevan. De esta forma, los cazadores cazan a los monos. Y ese mono, por no soltar lo que tiene en la mano, a la final es cazado y llevado. Y entonces finalmente, aquella cosa a la que se aferran es lo que lo lleva a su ruina, al cautiverio. Así sucede, amigo querido, con aquel que se aferra a la soberbia, a la maldad y al pecado. En algún momento esas iniquidades se revierten sobre la persona y los alcanza, recibiendo las consecuencias de su mismo mal proceder. Así igualmente sucede con aquel que se aferra a la soberbia, a la maldad y al pecado. En algún momento esas iniquidades se revierten sobre la persona y los alcanza, recibiendo las consecuencias de su mismo mal proceder. Y espero que esta no sea tu experiencia, sino más bien que por medio del poder de Cristo, por la gracia de Dios, primero tú tengas una actitud de paz, una actitud de gozo y de buenas obras hacia tu prójimo. Porque yo estoy seguro de que en algún momento recibirás las consecuencias o los resultados de esas buenas acciones. Pero que también fomentes la actitud de humildad delante de Dios. Porque Dios exalta a los que se humillan. Hasta aquí, tiempo quieto con nuestro Creador. Te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna opinión sobre lo que hemos estudiado o lo que hemos meditado en estos minutos, lo escribe allí en la caja de comentarios que yo voy a leer, voy a responder. También te recuerdo que una de las formas que puedes ayudar con este trabajo es compartiendo estos temas con otras personas, con tus conocidos, con tus familiares, y también dándole like. Si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que te llegue la notificación de los siguientes episodios, de los siguientes podcasts, de los siguientes estudios y de los siguientes videos. Soy Daniel Primera y ha sido un gusto para mí pasar estos minutos contigo meditando en estas verdades de la palabra de Dios. Gracias por estar allí. Un abrazo grande. Nos vemos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga. Tiempo quieto. Un momento en calma, lejos del afán, oyendo la voz de lo alto.